Muy buen día, queridos estudiantes. Hoy veremos una nueva cápsula de educación ciudadana. Hablaremos sobre derechos humanos y los derechos fundamentales de los trabajadores. Recordar la prevención del contagio de coronavirus, lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón, estornudar o toser con el antebrazo, mantener una distancia mínima de 1 metro, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, no compartir bombillas, cubiertos y evitar saludarse con la mano. Y el objetivo de la clase es comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su fortalecimiento. Como les decía, hablaremos sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales de los trabajadores. Y algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aluden de forma directa a la libertad e igualdad con respecto al trabajo. Aún así, y a pesar de la aceptación casi universal que esta declaración tiene entre los países del mundo, los conflictos de intereses siguen haciendo difícil su total aplicación, variando mucho entre Estado y Estado. Por ello, existen una serie de organismos nacionales e internacionales dedicados a velar por su cumplimiento. Vamos a ver ahora algunos artículos. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el empleo. 2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo a igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegura así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera otros medios de protección social. Y 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Esto está escrito en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son la Declaración de los Derechos Humanos. Vamos a ver ahora el tema de migración, trabajo decente y derechos humanos. Y pese a los avances que nuestro país presenta en torno a los derechos laborales, siguen existiendo diversas situaciones de vulneración a los derechos fundamentales en el trabajo. Las poblaciones migrantes y femeninas son las más vulnerables en esta materia. Sin agua y un establo, trabajadores haitianos sometidos a pésimas condiciones laborales. 5 trabajadores haitianos fueron encontrados viviendo en pésimas condiciones al interior de un establo sin agua potable en la localidad de Pedrogozo, región de la Araucanía. Se encontraban viviendo en condiciones infrahumanas, sin ningún servicio básico, sin agua, sin baños, durmiendo en colchonetas de suelo, en muy malas condiciones de alimentación. Los trabajadores fueron contratados por empresarios de Lautaro, quienes le exigían cortar y apilar leña diariamente. La Inspección del Trabajo, junto a la Gobernación Provincial, iniciaron una investigación por las condiciones laborales que ofrecieron los empleadores, quienes aún no pagaban el primer sueldo de los empleados. Los inmigrantes haitianos fueron trasladados de forma inmediata hasta el Hospital Regional de la Araucanía para evaluar su estado de salud. Luego del chequeo médico, los trabajadores ingresaron a la Fundación Madre Josefa, donde recibirían alojamiento. Esto ocurrió el 6 de enero del 2018 y evidentemente muestran cómo existen malas condiciones todavía en este tiempo histórico, ¿cierto?, en nuestro país. Vamos a ver la Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Nacional o Internacional, perdón, del Trabajo es una de las agencias especializadas de las Naciones Unidas, que reúne a gobiernos, trabajadores y empleadores de 187 estados, miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas para promover el trabajo decente. La Organización Internacional del Trabajo impulsa el trabajo decente. Es un concepto que resalta la importancia de que hombres y mujeres tengan oportunidades de un trabajo que sea productivo y que les genere un ingreso que les permita vivir con dignidad. El trabajo decente significa que los trabajadores cuenten con protección social, que también incluyan a sus familias. Esto tiene que ver con el acceso a seguros de salud y a pensiones dignas al momento de la jubilación o en el caso de que adquieran discapacidades por accidentes en el lugar de trabajo.
Asimismo, trabajo decente implica que la gente tenga mejores perspectivas de desarrollo e integración a la sociedad y que cuente con libertad para expresar opiniones, organizarse, dialogar y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Todo esto con igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres y para los hombres. Por lo tanto, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo existe una organización internacional que ve sobre las injusticias y aclara sobre cómo tienen que ser regulados estos trabajos. En Chile tenemos la Dirección del Trabajo y la Dirección del Trabajo es la principal institución en Chile destinada a velar por el cumplimiento de la legislación laboral, fiscalizando y promoviendo la capacidad de autorregulación, buscando un equilibrio entre empleadores y trabajadores. Esta institución llama a recurrir a los tribunales de trabajo si un trabajador considera afectados algunos de los siguientes derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física del trabajador, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. El respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador y su familia. El derecho a la libertad de conciencia, a manifestación de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos. La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa, en cualquier forma y cualquier medio. La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones que la propia Constitución dispone. El derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código del Trabajo. La libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos. Y por último, la garantía de indemnidad que consiste en no ser objeto de represalias ejercidas por el empleador en razón o como consecuencia de labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.